Bien, estamos en la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2020. Este es el último capítulo de química, jóvenes. Ácidos y bases. Estamos yendo de acuerdo a la estructura de nuestro libro, ¿ya? ¿Qué son ácidos y bases? Vamos a leer eso un ratito, jóvenes. Desde la antigüedad se conocen numerosas sustancias de gran interés y que hoy denominamos ácidos y bases. Su presencia en nuestra vida diaria es continua y, en muchas facetas, de vital importancia. No solo porque son la base de muchos medicamentos, sino porque muchos procesos bioquímicos o la supervivencia de un determinado ecosistema dependen de la acidez del medio en el que se encuentran. Aquí quiero explicarte dos cosas nada más, jóvenes. Miren, en la naturaleza y también en nuestra vida diaria, en nuestras actividades diarias, estamos interactuando, jóvenes, con sustancias ácidas, básicas o neutras. ¿Ya? En nuestras actividades diarias, jóvenes, por ejemplo, tenemos los alimentos, los medicamentos que consumimos, o tal vez los productos de limpieza que utilizamos. Son de carácter ácido o básico, o tal vez neutro, jóvenes. ¿Ya? Y lo segundo que quería explicarte era lo siguiente. Acá te habla de un ecosistema. No te olvides que en un ecosistema existen los seres abióticos y bióticos. Están en una cadena, en una interdependencia para que prosperen, jóvenes. Pero imaginémonos un lago. Para que en el lago exista un ecosistema y todos los componentes de su sistema prosperen, imagínate los peces. Para que vivan los peces necesitan un grado de acidez del agua o de repente un grado de basicidad del agua. Si se altera eso, no prospera esa especie. Al no prosperar esa especie, todas las demás, como son interdependientes, se altera, jóvenes, y no prospera. Entonces, como acá dice, jóvenes, es de vital importancia, de vida o muerte, es la presencia de ácidos y bases, pero en un equilibrio, jóvenes, en un equilibrio determinado. ¿Ya? Las primeras definiciones de ácidos y de bases estaban basadas en propiedades sensoriales. Sensorial se refiere pues a nuestros 5 sentidos, ¿no? Por ejemplo, los ácidos, dice, tienen sabor agrio y las bases sabor a lejía y tacto jabonoso. Y en los cambios de color que producían en algunos pigmentos vegetales. ¿Ya? Entonces, al inicio, jóvenes, se le daba, por las características sensoriales, se le definía cuándo era ácido y cuándo era base, jóvenes. Pero ya eso posteriormente va cambiando, ¿no? Por ejemplo, mira lo que te menciono aquí. Desde fines del siglo XVII se pretendió relacionar las propiedades de los ácidos y de las bases con su composición química, o sea, con su estructura molecular. Al observar que los ácidos se producían cuando el agua reaccionaba con los óxidos obtenidos o al quemar no metales en atmósfera de oxígeno. Acá me detengo un rato, jóvenes. Cuando hicimos nosotros nomenclatura inorgánica, ¿cómo formábamos nuestros ácidos? Por ejemplo, a los ácidos oxácidos. El ácido, o perdón, el óxido ácido, el óxido no metálico, lo combinábamos con agua y obteníamos un ácido. O también en forma práctica, al quemar una sustancia no metálica, en presencia del oxígeno, también se formaba un ácido, jóvenes. Entonces, a partir de eso, Lavoisier te dice lo siguiente, ve. Dedujo que las propiedades y características de los ácidos se debían a la presencia de oxígeno en sus moléculas. Entonces, la pregunta es, jóvenes, ¿habrá estado en lo cierto Lavoisier? ¿Se habrá equivocado? No se equivocó del todo. Hay ciertas sustancias, jóvenes, como los oxácidos, sí tienen en su estructura molecular, tienen la presencia de oxígeno. Pero hay otros ácidos, como los ácidos hidrácidos, que ahora ya conocemos, ¿no? No tienen oxígeno, pero tienen las características ácidas, ¿no?
Entonces, de ahí viene, jóvenes, Davy. ¿Qué cosa te dice Davy? Él te menciona que no, mira, no todas las sustancias que tienen características ácidas o básicas tienen oxígeno. Por ejemplo, él te menciona al ácido clorhídrico y al ácido cianhídrico, a estos dos ácidos, ¿ve? Estas dos moléculas no tienen oxígeno, pero tienen las características ácidas. Entonces, David propone, ¿qué cosa? Que una sustancia ácida debe de contener, jóvenes, al hidrógeno y no al oxígeno. ¿Se habrá equivocado David? En parte sí y en parte no, porque sí, el ácido clorhídrico ahora sí es un ácido. El ácido cianhídrico también es otro ácido, jóvenes, ¿no? Pero hay sustancias que no tienen hidrógeno, pero también tienen características ácidas. Entonces, en parte sí, en parte no, acertó y desacertó, pues David, ¿no? Entonces, viene Living. ¿Qué cosa dice Living? Mostró que todos los ácidos conocidos contenían un átomo de hidrógeno que podía ser sustituido por un metal. Hasta aquí me detengo un rato, jóvenes. Ustedes también recuerdan que hicimos la formación de las sales, ¿ya? ¿Cómo se formaba una sal? La sal se formaba, pues no tenías el ácido, el hidrógeno de ese ácido lo reemplazabas por un metal y se transformaba en una sal, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice Living, ¿no? Pero eso es para ciertas sustancias, pues no se puede generalizar para todas. Entonces, aquí ya te menciona una más, mira, esta última limitación es necesaria porque sustancias con átomos de hidrógeno no sustituibles por metales como el metano y el benceno, este es el benceno, no son ácidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no todas las sustancias que tienen hidrógeno, jóvenes, van a ser ácidas, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, este es el inicio, ¿no? Recién se estaba identificando y clasificando a un ácido y a una base, jóvenes. Posteriormente vamos a ver ciertas teorías en el cual sí ya se da la definición de qué cosa es un ácido y qué cosa es una base. Acá, estos últimos párrafos, jóvenes, menciona lo siguiente. Estas primeras teorías no daban ninguna explicación de las fuerzas diferentes que presentan los ácidos, ni relacionaban el carácter básico con algún elemento o agrupación química determinada. Todavía, jóvenes. ¿Ya? Pero antes de esa, vamos a reconocer las propiedades generales de ácidos y bases. ¿Cuándo se decía que es un ácido y cuándo es una base, jóvenes? Por ejemplo, miren, los ácidos poseen sabor agrio, dice. El limón, si tú pruebas, tiene un sabor agrio. Ahora, una base tienen sabor amargo y son corrosivas al tacto, o sea, son jabonosas al tacto, jóvenes. Entonces, miren, agrio y amargo, el ácido y la base, ¿no? Por ejemplo, si tú ¿cómo es el amargo? Si tú pruebas el jabón, un día que te estás lavando, pruebas el jabón, un poco de jabón, y vas a sentir el sabor amargo, jóvenes. Esa es la característica de las bases. En los ácidos, algunos metales activos, caso del grupo 1A, 2A, el zinc, magnesio y entre otros, ¿no? Como el hierro, reaccionan con los ácidos desprendiendo hidrógeno. ¿Ya? Al contacto, jóvenes, la sustancia ácida con un metal de este tipo van a desprender hidrógeno. En cambio, las bases no reaccionan con los metales y si lo hacen, no liberan oxígeno, dice. ¿Ya? Volvamos a los ácidos. Reaccionan con los carbonatos y bicarbonatos, produciendo dióxido de carbono. ¿Ya? Por ejemplo, la cáscara de huevo contiene, jóvenes, ciertos carbonatos. ¿Ya? El carbonato de calcio, por ejemplo, está presente ahí. Entonces, cuando tiene contacto con un ácido, va a desprender dióxido de carbono. Mientras que las bases modifican el color de las sustancias denominadas indicadores. O sea, las bases, al igual que los ácidos, jóvenes, van a cambiar a ciertas sustancias orgánicas, le van a cambiar de color. Por ejemplo, en las bases, el papel de tornasol es un papel ahí de color rojo y azul,
vuelve de color azul las básicas, o sea, se torna un color azul cuando está en contacto con una sustancia básica. Y en el medio básico, la disolución con fenolftaleína es rojo grosella. O sea, si tú echas a una sustancia básica la fenolftaleína, unas cuantas gotas, vas a ver que se va a tornar a un color rojo grosella. ¿Ve? Aquí también los ácidos también modifican, jóvenes, el color de los indicadores. Pinta de color tornasol de rojo las sustancias ácidas. Y la fenolftaleína no cambia, jóvenes, es incolora, no cambia de color. ¿Ya? Otra cosa, jóvenes, aquí lo que me estaba obviando, tanto los ácidos como las bases, en disolución acuosa, van a conducir la corriente eléctrica. Conducen la corriente eléctrica cuando están disueltas en agua. Aquí también, jóvenes, las bases también conducen la corriente eléctrica cuando están disueltas en agua. ¿Ya? Su acción es neutralizar a las bases y viceversa. También las bases neutralizan a los ácidos, jóvenes. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tú tienes alguna vez demasiada acidez en el estómago, se toma un antiácido, pues, jóvenes. Por ejemplo, la leche de magnesia. ¿Ya? Entonces, esa sustancia va a neutralizar a los ácidos. Al medir experimentalmente con un pHímetro, arroja pH menor a 7. En cambio, las bases, el pH es mayor a 7. ¿Qué cosa es pH? pH viene a ser el grado de disociación de los hidrógenos. Es el potencial de hidrógeno, jóvenes. Entonces, más adelante te voy a hacer ver también la escala pH. ¿Ya? Teorías ácido-base. Vamos a tocar 3 teorías, jóvenes. La primera es la teoría ácido-base de Arrhenius, la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry y la teoría ácido-base de Lewis. Vamos a comenzar con la primera, teoría de Svan-Arrhenius. Teoría de la disociación electrolítica, ya está dado en ese año, ¿no? Del 1880 a 1890, jóvenes. ¿Ya? Entonces, mira, él comienza de la siguiente, jóvenes. Ya te voy a hacer de frente la explicación aquí. Mira, aquí tienes el cloruro de sodio. Al cloruro de sodio se le dice que es un electrolito. ¿Cuándo se le dice que es electrolito? Cuando puede conducir la corriente eléctrica. Pero cuando está en estado sólido, o sea, sólido, como ustedes tienen en la casa, así, sólido, jóvenes, en forma de cristales, no conduce la corriente eléctrica, jóvenes. Pero si lo disocias, o sea, lo disuelves en agua, se va a formar una solución de cloruro de sodio. Ahí, en esa disolución, se va a formar iones sodio y iones cloro. Entonces, cuando está disociado, sí conduce la corriente eléctrica. ¿Ya? A eso se le dice electrolitos. Acá tienes otra sal. Este es el bromuro de calcio. Ahí también lo disocias en agua, o sea, lo disuelves, se va a formar ion calcio y ion bromo. Acá tienes ion potasio, el nitrato de potasio, que es otra sal, lo disuelves, vas a obtener el ion potasio, ion nitrato. Acá tienes el cesio, ¿ves? Sulfato de cesio. Lo disuelves en agua, vas a obtener el ion cesio más el ion sulfato. Entonces, cuando están en disolución acuosa, jóvenes, estos electrolitos conducen la corriente eléctrica. ¿Ya? A partir de esto, a partir de la teoría de la disociación electrolítica, Arrhenius saca su propia teoría. ¿Qué dice la teoría de Arrhenius, jóvenes? Dice, mira, ve. Aquí tienes el ácido. ¿Ya? Aquí tienes el ácido. Este ácido, cuando tú lo combinas con el agua, o sea, no hay que decirle ácido todavía, no es una sustancia, ¿no? Es una sustancia, cuando tú lo combinas con el agua, te va a producir iones hidrógeno y iones cloro. ¿Ya? Tengo otro ácido, otra sustancia aquí. Esta sustancia también, si lo disocio, voy a obtener 2 iones hidrógeno y un ion sulfato, jóvenes. Entonces, en conclusión, de aquí ya viene su definición de Arrhenius. ¿Qué te dice Arrhenius? Toda sustancia en disolución acuosa, o sea, cuando sea disuelto en agua, te produce iones hidrógeno, ¿ve? Te produce iones hidrógeno, es un ácido, jóvenes. Entonces, todo ácido es que
cuando en solución acuosa te produce iones hidrógeno. Y en forma general está aquí, ve. Observa, esta es una sustancia, tú lo disocias en agua y te produce iones hidrógeno, iones, no en este caso, pero si te ha producido iones hidrógeno, ya es un ácido, jóvenes. Esa es la definición de ácido de Arrhenius. Y yo, lo que está escrito acá, te he tratado de explicar. Ahora, ¿cuándo es una base? Una base es cuando una sustancia, acá está la sustancia, lo disuelves o lo solubilizas en agua. Si te produce iones oxidrilo, el OH, recuerda del hidróxido, jóvenes, acá está, el OH, entonces se dice que es una sustancia básica, jóvenes. Acá tienes otro ejemplo. Tienes otra sustancia, lo disocias en agua, también te produce iones oxidrilo o hidroxilo, entonces es una base. En forma general, entonces, ¿qué cosa significa, jóvenes? ¿Cuál es la definición que nos da Arrhenius frente a las bases? Nos dice, toda sustancia en solución acuosa, si te produce iones oxidrilo, es una base. ¿Ya? Entonces, en conclusión, jóvenes, la teoría de Svan-Arrhenius nos dice lo siguiente. Un ácido es cuando una sustancia en solución acuosa te produce iones hidrógeno. Y una base es cuando una sustancia en solución acuosa te produce iones oxidrilo. ¿Ya? Entonces aquí te lo he escrito para que... Y de aquí ya estableció su definición de ácido y base, pues no, lo que te he mencionado. Ácido. ¿Qué cosa es un ácido? Es una sustancia que en disolución acuosa se disocia en sus iones, liberando iones hidrógeno. Y una base es una sustancia que en disolución acuosa se disocia en sus iones, liberando iones oxidrilo, el OH, jóvenes. Reacción de neutralización. Esto también lo hicimos, ya, jóvenes. ¿Ya? Bueno, acá les vuelvo a explicar. Una reacción de neutralización es cuando se van a combinar un ácido y una base, produciendo una sal más agua. Ahí tienes, mira, este es un ácido y esto es una base. Se combinan, ¿ya? En una solución y te va a producir la sal, ¿ve? Y el agua. ¿Ya? Esta es una reacción entonces de neutralización, jóvenes. Ahí tienes otra sal, ácido, perdón, y aquí tienes un hidróxido, una base. También lo combinas y te va a formar primero la sal, sulfato de potasio, más agua. Esto entonces, jóvenes, en forma general es así, ¿no? Esta es la representación de un ácido y esta es la representación de una base. La A es un no metal. La B, en cambio, es un metal, jóvenes. ¿Ya? Este es no metal, este es metal. Entonces van a juntar el metal y el no metal. Y el hidrógeno con el OH, formando el agua. Esto es en forma general una reacción de neutralización. Ahí está la reacción de neutralización, joven. Entonces te dice, mira, ve, ya a final de cuentas te dice lo siguiente, ve, en realidad el ácido y la base y la sal están disociados. ¿Qué te está diciendo, jóvenes? Acá en el primer miembro, cuando ya tú lo combinas con el agua, se disocian. Pero aquí en los productos también están disociados, jóvenes. ¿Ya? No está así juntos, ¿no? Sino está disociado. Lo que podemos escribir esta reacción dice eliminando de ella los llamados iones espectadores. Observa, ve. Esto es cuando al inicio, lo has disuelto en agua. Tanto el ácido, este es el ácido, y esta es la base, jóvenes. ¿Ya? Ahí está, el ácido y la base. Al otro miembro se va a producir la sal, ¿no? Ahí está, esto forma la sal y el agua. Ahí está el agua, jóvenes. Entonces, como tú puedes ver, lo que te menciona aquí arriba, jóvenes, en el primer miembro, con el segundo miembro, hay elementos en comunes. Por ejemplo, cual tú puedes simplificar como si fuese una ecuación algebraica. Ion A con ion A. Se simplifica. Son iguales, ¿ve? Ion B con el ion B también se simplifica. Entonces, te quedó ya simplificado, te quedó de esta manera, ¿ve?
Lo que ocurre en realidad en una reacción de neutralización es esta nada más, que el ion hidrógeno con el ion oxidrilo se juntan y se forma el agua. ¿Ya? Entonces, la reacción de neutralización consiste en la combinación del ion hidrógeno, propio del ácido, con el ion oxidrilo, propio de la base, para producir agua no disociada. Aquí está, jóvenes. ¿Ya? La teoría de Arrhenius, a pesar de los éxitos obtenidos, presenta una serie de limitaciones. ¿Ya? Esto sí hay que leerlo así completo, jóvenes. Según la teoría de Arrhenius, los conceptos de ácido y base dependen de la presencia de agua como disolvente. Ojo, para que tú definas ácido y base en Arrhenius, tiene que estar disociado en agua. Entonces, se requiere necesariamente el agua, jóvenes, para Arrhenius. Como disolvente, te dice, ve. Y acá de azul te dice lo siguiente, ve, te hace un reparo, ¿no? Te dice, ve, en realidad se conocen abundantes sustancias que se comportan como ácidos o como bases en ausencia de agua. ¿Ya? Esto era una primera definición, pues, jóvenes. No es una definición completa, ¿no? Entonces, segunda, jóvenes. Hay sustancias que tienen carácter ácido a pesar de no tener hidrógeno en su molécula, como sucede con los óxidos ácidos. Eso lo mencionábamos anteriormente, jóvenes. Acá tienes el dióxido de carbono, tiene características ácidas. Tienes el dióxido de azufre, también tiene características ácidas, jóvenes, pese a no tener el hidrógeno. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Para Arrhenius, ¿qué cosa era un ácido? Era cuando una sustancia en disolución acuosa producía ion hidrógeno. Si este no tiene, ¿qué va a producir, pues, jóvenes? Pero esa es una limitación a la teoría de Arrhenius, jóvenes. ¿Ya? Muchas sustancias tienen carácter básico sin contener iones oxidriles, similar al ácido, ¿no? Como el amoníaco, o ciertas sales como el carbonato de sodio y el bicarbonato de sodio. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Estos tienen propiedades, características básicas, pero en su estructura molecular no está el OH, pues, jóvenes. Es otra limitación a la teoría de Arrhenius. La tercera, el ion hidrógeno, debido a la carga que posee y a su pequeño tamaño, crea un intenso campo eléctrico que atrae a las moléculas polares del agua. Sí, jóvenes, y forma el ion hidróneo. ¿Ve? Ha formado el ion hidróneo, ¿ve? Por tanto, los iones hidrógeno en presencia de agua se hidratan. O sea, es decir, se rodean de una o varias moléculas de agua formando iones hidróneo u oxonio. Es esta, jóvenes. Es esta. Ya que es equivalente al hidrógeno. Teoría de Brown-Taylor. Esta es la segunda teoría, jóvenes. ¿Ya? Esta es la segunda teoría. Acá nos va a mencionar lo siguiente, ve. Ya, ustedes lo van a leer esta parte y yo te voy a indicar acá. Ácido, voy a leer solamente ácido, jóvenes. Ácido es toda especie química, molecular o iónica, capaz de ceder un ion hidrógeno, es decir, un protón, a otra sustancia, por lo que se transforma en una base conjugada. Para entenderlo, jóvenes, mírenme, para entenderlo, ¿ya? Esperen un ratito. Base, ¿qué cosa es una base? Es toda especie química, molecular o iónica, capaz de aceptar, dice, un ion. Lo que él cede, él lo acepta. El que cede es el ácido. El que recibe es la base, ¿ya? Es decir, un protón de otra sustancia, por lo que se transforma en un ácido conjugado. Para entenderlo mejor, jóvenes, es con la fórmula. Mira, ve, acá tienes una molécula de amoníaco. Ahí está el amoníaco, jóvenes. Ahí está el nitrógeno, la bolita, la esfera más grande, y las tres bolitas son los hidrógenos. Ya te está representando de esta manera. Este es el amoníaco. Este amoníaco lo vamos a combinar con el agua. Ahí está. El rojito es el oxígeno y los dos son hidrógenos. Ya tienes el amoníaco y tienes el agua. Entonces te va a producir lo siguiente, jóvenes. Mira, lo que te dice, ¿qué es un ácido? Es el que va a ceder, dice, ¿no? Entonces mira, el agua le cede un hidrógeno al amoníaco. Entonces, ¿cómo va a quedar esto, jóvenes? Le va a ceder, ¿no? Le está cediendo un hidrógeno. O un protón, le dicen. Porque le han quitado el único electrón que tenía en la capa, le quitaron, perdió. Se quedó el núcleo nada más. Por eso le dicen protón, joven. Porque el que tiene carga en el núcleo es el protón.
Entonces, ¿qué quedó, jóvenes? Mira, el que cede, vamos a volver acá, jóvenes, un ratito. El que cede, el que da, es el ácido. Entonces, el agua está actuando como ácido. Y el que recibe es la base. ¿Ya? Ahí está el amoníaco en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá quedado, jóvenes? Miren, ¿cómo habrá quedado? Tenía 3 hidrógenos, el nitrógeno estaba unido a 3 hidrógenos, ahora está unido a 4B. Recibió uno de acá. Y se vuelve en ion amonio. A este se le conoce como ion amonio. Luego, el agua, como ha perdido un hidrógeno, se quedará pues OH nada más. O ion oxidrilo, ahí está, ¿ve? Un hidrógeno y oxígeno. Y este es el ion oxidrilo, el OH, jóvenes. ¿Entendido? Pero acá estás viendo una flecha, o 2 flechas en sentidos contrarios, ¿no? ¿Qué cosa te indica esa flecha en sentidos contrarios? Te está indicando que la reacción es de equilibrio, jóvenes, que se está dando en ambos sentidos, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda se está dando la reacción, hasta que llega a un punto de equilibrio. Pero entonces, si vamos a este sentido, y queremos restituir, jóvenes, queremos tener nuevamente el agua, ¿qué cosa tendría que suceder? Tendría que devolverle pues su hidrógeno, ¿no? Y se vuelve nuevamente, se transforma en agua, jóvenes. ¿Ya? Le restituimos al agua devolviéndole un hidrógeno, ¿ve? ¿Ya? Entonces, ¿cómo está actuando el amonio? Este amonio, ¿cómo está actuando? Está actuando como un ácido. Te está diciendo acá que toda especie molecular o iónica capaz de ceder un ion hidrógeno está actuando como ácido, jóvenes. Entonces, es el ácido. Pero ya no es ácido nada más, sino es un ácido conjugado. Y ahora, el OH está recibiendo, jóvenes. Ahora, este viene a ser la base, porque el que recibe, te dice acá, te recibe, viene a ser la base, jóvenes. Pero ahora es una base conjugada. Esa es la teoría de Bronsted-Lowry, jóvenes. ¿Ya? Entonces, repito, jóvenes, ¿qué cosa es un ácido? ¿Cuál es la definición que nos da de ácido Bronsted-Lowry? Bronsted-Lowry nos dice que una especie que es capaz de ceder, de donar un protón, es un ácido. Y la sustancia que recibe a ese protón es la base. ¿Ya? Ahora, si lo haces al revés, ya en esta ecuación de equilibrio, el que dona, jóvenes, viene a ser el ácido, pero ahora es un ácido conjugado. ¿Ya? Y la base, el que recibe, viene a ser una base conjugada. Con estas dos definiciones, Bronsted-Lowry señaló que las reacciones ácido-base se pueden considerar como reacciones de transferencia de protones entre ambas sustancias. Sí, jóvenes, hay una transferencia. Los conceptos de ácido y base son complementarios, dice. Sí, una se complementa con la otra, jóvenes, ¿ya? El ácido solo actúa como dador, o sea, el que cede, el que da, jóvenes, de protones, en presencia de alguna sustancia capaz de aceptarlos, es decir, la base. La base solo puede aceptar algún protón si reacciona con un ácido que se lo transfiera. ¿Ve? Estas dos definiciones se complementan, jóvenes. ¿Ya? De esta manera, el ácido clorhídrico, acá este es el ácido clorhídrico, jóvenes. Un ácido, según Arrhenius, también puede definirse como ácido Bronsted-Lowry, debido a que es capaz de transferir un protón al agua que actuaría como base al aceptarlo. Entonces, acá te agrego algo más, jóvenes. La teoría ácido-base de Bronsted-Lowry es un poco más amplia con respecto a la teoría de Arrhenius. ¿Ya? Entonces aquí tienes otro ejemplo, joven. Aquí tienes otro ejemplo. Mira, tienes el ácido clorhídrico y aquí tienes el agua. Van a reaccionar y está también en doble sentido y se va a transformar en ion cloro y ion hidrógeno. ¿Qué ha sucedido para que obtengas este producto? Para que tengas este producto, lo que ha sucedido es que el hidrógeno del ácido clorhídrico lo ha donado, jóvenes. ¿Y quién ha recibido? Ha recibido el agua. ¿Ve? Por eso el agua, ahora que tenía 2 hidrógenos, ahora tiene 3 hidrógenos. Se convirtió en el ion hidrógeno. Este es el ion cloro, jóvenes. ¿Ya? Entonces este es el ácido, el que da,
y el que recibe es la base, y al revés también, ¿no? Si tú quieres restituir el ácido clorhídrico, tendrías que devolverle. Entonces, devuelve, entonces el que da es el ácido, pero ahora es el ácido conjugado. Y el que recibe es la base, pero ahora es la base conjugada, jóvenes. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, jóvenes, hemos visto solamente 2 teorías. ¿Ya? En la siguiente semana voy a tocar la tercera y voy a ver la fuerza ácida, jóvenes. Entonces, miren, a manera de conclusión, hemos tocado las 2 leyes ácido-base, ¿ya? 2 teorías, ¿no? Ácido-base, de Arrhenius y de Bronsted-Lowry. Arrhenius te dice, toda sustancia en una solución acuosa, o sea, cuando está disuelto en agua, si produce iones de hidrógeno, ese es un ácido. Toda sustancia que en solución acuosa te produce iones oxidrilo, el OH, es una sustancia básica. Esa es la definición de Arrhenius. Pero Bronsted-Lowry, ¿cómo te define? Te define. Un ácido es una sustancia que puede ceder un protón, o sea, un ion hidrógeno. Y la sustancia que recibe viene a ser una base, jóvenes. Esas son las definiciones tanto de Arrhenius como de Bronsted-Lowry. La semana que viene voy a hacer la tercera ley, jóvenes. Jóvenes, ha sido un gusto presentarme ante ustedes. Muy buenas tardes. Yo Mujica, muy buenas tardes. Gracias.